Bueno, antes de empezar sí que me gustaría conocer un poco de esto. Sé que Chema antes ha preguntado sobre quiénes tenían smartphone. No hace falta que lo vuelva a preguntar, pero sí me gustaría saber de las personas que están aquí, quiénes utilizan habitualmente un certificado electrónico, ¿no? Un certificado digital, bien sea el DNI electrónico o bien sea de los que podemos haber obtenido a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o en este caso la Agencia Tributaria o cualquier otro legal. No sé cuántos. Bueno, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Cuántos de los que tienen certificado electrónico y tienen Smart Card los utilizan conjuntamente? Es decir, utilizan su certificado dentro de la Smart Card. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues hay unos cuantos más que en otras ciudades. Enhorabuena. De todas formas, a ver si somos capaces también de que en el futuro seamos casi todos los que podamos llegar a utilizar esa firma electrónica dentro de nuestros dispositivos móviles. Bueno, como soy consciente que el tema de la firma electrónica puede tener cierto interés, pero en absoluto es apasionante, porque hablar de criptografía quizá no sea lo más interesante del mundo, pues le he pedido a 3 amigos que me acompañen hoy y me ayuden a contar de alguna forma una pequeña historia que nos haga, si cabe, un poco más amena el tema que venía a comentar, ¿no? En cualquier caso, les voy a presentar a mis 3 amigos, quizá los conozcan. No tengo audio, así que debería cantar o tararear la canción, pero bueno. Hace tiempo que participaron en una película, ya bastante tiempo. No sé si alguien reconoce esa película. ¿No? Bueno, efectivamente es el bueno, el feo y el malo. Así que mis 3 amigos van a representar pues un rol cada uno. Nos van a ayudar, o me van a ayudar en concreto a explicar algunas de las características y los beneficios y dificultades que nos podemos encontrar cuando utilicemos la firma electrónica y, bueno, espero que nos lo hagan algo más ameno. Bueno, comenzamos por el malo. En este caso, en nuestra historia, el malo, vamos a asignar ese papel, para la redundancia, al papel, ¿no? Así que el malo es el papel. Y el papel es malo porque es inseguro y es caro. Es inseguro porque cada vez que plasmamos una información en un documento en papel, perdemos el control sobre lo que se puede hacer sobre ese documento. No tenemos un control sobre quién hace copias de ese documento, dónde va esa información y quién termina, digamos, utilizando esa información. Y además es caro porque todo aquello que implica procesos con el papel pues suponen impresión, escaneado, copias, enviarlo físicamente, ¿no? Desde franqueo postal, mensajería, etcétera, y después sobre todo unos costes importantes en cuanto a archivado. Luego veremos algún ejemplo de lo que supone archivar un documento de una empresa y qué implicaciones tiene. Así que de momento nuestro malo es el papel, no queremos acabar inundados con mucho menos papel y con otro tipo de problemas que pueden tener. En cuanto, en este caso, el CEO, le vamos a asignar este rol a los procesos que están alrededor del papel, que puede parecer que sea lo mismo que el papel, pero no lo son. Los procesos son todos aquellos tareas que de alguna forma tenemos que ejecutar obligatoriamente porque tenemos nuestra información plasmada en papel. En este caso, esas tareas nos exigen de alguna forma o nos implican lentitud y ineficiencias dentro de nuestra organización. El hecho de tener que enviar un papel de un sitio a otro o desplazarnos nosotros para hacer una firma sobre un determinado documento es tiempo que nos está consumiendo y que podemos ahorrar, ¿no? Bueno, les pido disculpas por la voz porque está claro que siendo de Egipto mi firmware no es compatible con tanto frío. Bueno, también el papel supone factores, reducir el papel nos pondría factores ecológicos y medioambientales, ¿no? Cada vez más, ¿no? Llevamos, yo diría que unos más de 20 años hablando de la oficina sin papeles y sin embargo cada vez consumimos más y más papel, ¿no? Esto lo reportan los fabricantes de impresoras que lógicamente y de equipos multifunción que
que cada vez están más contentos porque consumimos más, ¿no? Y además nuestras empresas cada vez son más globales. Tenemos que hacer negocios allá donde estén nuestros clientes, que no suele ser cerca de nosotros, sino cada vez más lejos, a nivel globalizado, y esto, el uso del papel, pues nos está implicando una serie de limitaciones, ¿no? Nadie pensamos ya en que registrarse en una determinada web suponga tener que bajarse un documento, imprimirlo, rellenarlo a mano y mandarlo por correo electrónico, por correo postal, ¿no? Asumimos que existe un documento, un formulario electrónico que rellenamos y tiene suficiente validez como para que sea utilizado. Pues lo mismo, tenemos que empezar a acostumbrarnos a que el resto de procesos o el resto de papeles que utilizamos vayan desapareciendo en favor de otros documentos, o al menos otros formatos, ¿no? Por ver un poco los costes, yo decía antes que el papel es caro, por ver un poco los costes que pueden suponer, ¿no? Me he permitido traer un estudio, tiene algunos años, pero me pareció que tenía suficiente relevancia. Es un estudio que hizo una consultora para PricewaterhouseCoopers hace ya algunos años y que efectivamente lo hizo en Estados Unidos y analizando lo que llamaban una empresa media. Es verdad que las empresas medias en Estados Unidos no tienen el tamaño que pueden tener en España, pero creo que sigue siendo bastante vigente y que nos puede dar una idea. El estudio concluye que una empresa hace una media de 19 copias, ¿no?, de cada documento para distintos factores, ¿no? Que uno de cada 20 documentos se acaba perdiendo. Supongo que por eso solo hacen 19 copias, ¿no? Pero y el manejo de la documentación consume aproximadamente el 90% del tiempo de las personas que están implicadas en tareas relacionadas con papel, como pueden ser el archivado, la búsqueda, la gestión de ese papel, el envío, etcétera. Hablando de costes, pues el estudio, si bien lo hace en dólares, me he permitido traducirlo con un cambio. Llega a la conclusión de que, imputando los costes directos e indirectos, ¿no?, archivar un documento cuesta aproximadamente unos 15 euros. Que un documento que se pierde supone a la empresa un coste de unos 90 euros y volver a crear ese documento dentro de la empresa son unos 185 euros. Cuando hablamos de pocos documentos, quizás esto no tenga mucha trascendencia económica, pero pensemos en organizaciones que pueden manejar millones y millones de documentos. Si esto lo multiplicamos, supone un coste muy importante. Muchos de los documentos que tienen firma, ¿no?, tienen una implicación legal y, al mismo tiempo, esa implicación legal nos obliga a archivarlos durante 5, 10, 20 años o incluso algunos de por vida, lo cual supone unos costes bastante importantes para nuestras empresas. Así que llegamos al bueno. En este caso, el bueno para nosotros va a ser el documento electrónico, porque no tiene esas mismas ataduras que hemos visto sobre el papel ni los procesos asociados al papel. El documento electrónico nos va a permitir ahorrar en costes, pero también mucha más agilidad en nuestros procesos, ¿no? Ya no tenemos que desplazarnos, ya no tenemos que desplazar los documentos, ya no se van a perder porque tenemos mayor medida de control y además vamos a poder controlar la seguridad de esa información que estamos manejando. Incluso si tenemos determinada información confidencial, podemos conseguir que las personas accedan solo a la parte de información que está dentro de un documento que nos interesa, ¿no? Un documento puede tener mucha información, alguna necesaria para que determinadas personas realicen su trabajo correctamente y otra no. Así que podemos limitar qué acceso a qué información puede hacer cada usuario. Y además, desde hace más de 10 años existe suficiente legislación que nos da una validez legal de ese documento electrónico. Muchas de las barreras que nos encontramos habitualmente es las dudas legales que puede suponer eliminar el papel y pasar a gestionar un documento electrónico. No solamente pensemos en facturas o contratos, sino que existen multitud de documentos que podemos gestionar dentro de la empresa y que pueden ser gestionados electrónicamente, pueden pasar a ser con una 10ª parte del coste de lo que tendrían en el papel, lo cual supone un ahorro importante y con una plena validez legal. Si además pensamos que ese documento electrónico nos aporta agilidad y eficiencia en nuestras empresas, puede llegar a incrementar nuestro negocio. Podemos ser más ágiles, podemos vender más y dar mejor servicio y al mismo tiempo nos podemos adaptar al futuro que viene, que puede ser trabajar con más clientes, más globalizados, sin tener esas ataduras o
que nos supone el papel. Esto que he estado contando, efectivamente lo digo yo, pero también lo vio una persona hace más de 150 años, ¿no? ¿Alguien reconoce a la persona, la foto de esa persona? Bueno, deciros que era un escritor y que escribió bastantes novelas hace más de 150 años y estaba muy adelantado a su tiempo, ¿no? Julio Verne, efectivamente. Julio Verne tuvo la visión de escribir en una novela llamada París en el siglo XX, que se publicó en 1863. Me he permitido extraer este párrafo, que me ha parecido muy interesante porque denota que vio a 150 años atrás lo que sería el futuro en este caso, ¿no? No acertó con el nombre, lo llamó fototelegrafía, pero decía que permitiría enviar escritos o firmar firmas e ilustraciones y firmar contratos a una distancia de más de 20.000 kilómetros. Todas las casas estarán conectadas, ¿no? Esto puede ser una pequeña descripción de lo que hoy es Internet y de lo que hoy es la firma electrónica. Bueno, ¿dónde podemos utilizar los documentos electrónicos? Los documentos electrónicos hay, yo diría, cientos o miles de casos donde podemos utilizarlo dentro de la empresa, ¿no? Todo aquel documento que está hoy en papel puede ser susceptible de pasar a ser un documento electrónico, o casi todo, ¿no? Puede que existan algunos casos todavía que no, pero en su mayoría sí pueden ser susceptibles de ser cambiados por un documento electrónico. Cuando trabajamos con proveedores o con clientes, no solamente las facturas o cualquier tipo de documento que intercambiamos, como pueden ser albaranes, pedidos, ofertas, ¿no? Pues podemos trasladarlos a un documento electrónico. Cuando gestionamos internamente nuestros recursos humanos, pues todos los trámites que hacemos internamente, desde lo más sencillo, como pedir unas vacaciones o emitir una nota de gasto, hasta los más complejos, como puede ser firmar un contrato laboral, pueden ser documentos electrónicos. Cuando en el ámbito de seguros, ¿no?, decidimos contratar una póliza o gestionar un siniestro, también pueden ser documentos electrónicos. No solamente en el ámbito del documento electrónico tiene que estar restringido a lo que sería un tamaño A4 o folio, ¿no? Podemos pensar en documentos electrónicos de unas dimensiones mayores, como pueden ser planos, ¿no?, o en instrucciones de fabricación o informes de cualquier otro tipo. Y por último, un ejemplo que siempre me parece muy significativo y que hoy nos preocupa mucho en el tema de sanidad. Sanidad tiene que conseguir ser más eficiente, es decir, hacer más pero con menos recursos y estamos convencidos de que el documento electrónico puede ser una de esas claves. El hecho de eliminar el papel puede suponer mejoras en la eficiencia y reducciones importantes de costes, ¿no? En el caso podemos hablar desde formularios de pacientes cuando ingresamos hasta, luego veremos algún caso de lo que llamaríamos los consentimientos informados, que son documentos que normalmente tenemos que firmar antes de una intervención, un tratamiento que suponga algún riesgo. Pero uno de los mayores problemas es que cuando pasamos al documento electrónico, ¿no?, necesitamos un dispositivo con el que interactuar con ese documento electrónico. El documento electrónico no vive fuera de nuestros sistemas de información, ¿no? Necesita estar almacenado y necesitamos un dispositivo con el cual podamos visualizarlo, consultarlo y sobre todo firmarlo, ¿no? Hasta ahora ese dispositivo era nuestro PC, ¿no?, bien de escritorio, nuestro portátil, ¿no? Pero ya nos ha comentado Chema que hoy por hoy tenemos más dispositivos móviles que PCs, lo cual denota una tendencia. Cada vez más vamos a reclamar poder hacer nuestras operaciones habituales, ¿no?, y esta no es una excepción, a través de nuestros dispositivos móviles, con lo cual tiene sentido poder llegar a trasladar lo que hacemos hoy en el PC, como puede ser consultar esos documentos y manipularlos, y poder firmarlos a nuestros dispositivos que llevamos en el bolsillo, como puede ser una tableta o un smartphone. Así que, por no teorizarlo excesivamente, he pensado que quizá sería ilustrativo poder ver un ejemplo práctico, aparte de una demostración que luego veremos, contando una pequeña historia de cómo una persona normal viviría un cambio en su trabajo si pasase a manejar documentos electrónicos. Así que, en este caso, he decidido que el protagonista de la historia se va a llamar Luis. Luis es un médico, es un especialista en traumatología, un traumatólogo, y, bueno, pues por desgracia, pues Luis se encuentra actualmente en paro, ¿no?
vamos a decir que Luis tiene un médico muy habitual, de los que podemos ver en la Seguridad Social habitualmente. Bueno, quizá este no sea el mejor ejemplo, así que vamos a cambiar a Luis por algo más convencional. Luis tiene una característica y es no tiene por qué ser un experto como pueden ser ustedes en tecnologías de la información. Es una persona que maneja la tecnología igual que maneja otros tipos de dispositivos, pero no lo consideramos un experto y tiene que ser capaz de interactuar con ella de una forma sencilla y amigable, ¿no? Así que Luis, bueno, pues como toda persona en paro, pues decide buscar trabajo y después de un tiempo pues encuentra trabajo en un hospital y lo convocan para que inicie su actividad un determinado día. Antes de que se incorpore, pues Luis recibe una llamada del Departamento de Recursos Humanos de ese hospital y le piden que, por favor, ¿no?, tiene que firmar una serie de documentos, que necesitan que se envíe sus datos y que firme una serie de documentos antes de su incorporación. Habitualmente esto se resuelve pues yendo unos días antes, desplazándonos hasta el centro de trabajo y firmando esa documentación, revisándola y firmándola, o el mismo día que iniciamos nuestra actividad, pues aprovechar para firmar esos documentos. En este caso, Luis, como el hospital ha decidido basarse en el documento electrónico, se conecta desde su casa a la web del hospital, accede a una zona segura con su DNI electrónico y revisa los documentos. Allí encuentra los documentos que tiene que firmar, que pueden ser la política de empresa, pues rellena aquellos formularios que le pide el hospital que rellene, y firma su contrato laboral. Todo ello con su DNI sin tener que desplazarse y con plena validez legal, ¿no? Cuando Luis ya ha empezado a trabajar, como todo médico, pues tiene que pasar consulta, ¿no?, pero también tiene que desplazarse a lo largo del hospital visitando a los distintos pacientes, ¿no? A Luis le proporcionan una tableta que le permite, digamos, allí donde está, pues consultar la historia clínica de cualquier paciente, recetar tratamientos o intervenciones, ¿no?, o las mismas altas, ¿no?, y sin tener que acceder a un PC que estuviese, buscar un PC o apuntarlo sobre un papel. Digamos que tiene toda la información del hospital, incluso prácticamente en tiempo real. Si un paciente se acaba de hacer una radiografía, ¿no?, pues unos minutos más tarde puede acceder a esa información, ¿no?, prácticamente sin tener que esperar que le llegue el sobre con la radiografía, etcétera, ¿no? Y además con trazabilidad y con validez legal. Él puede firmar esas altas o tratamientos sin tener que esperar a que se plasmen en un papel. Sí me ha parecido interesante y he querido traer un proyecto en el que hemos tenido la suerte de participar hace un año, un poco por mostrar que esto no son futuribles, sino que son realidades que se están implantando hoy en día, poco a poco, pero hoy en día. Y se trata de un hospital en Galicia, en Lugo, donde decidieron sustituir las televisiones tradicionales que existían en las habitaciones, ¿no?, hay un hospital con unas 700 camas, no es un hospital muy grande, pero por unos dispositivos interactivos que vemos en la imagen, ¿no? Bueno, le llaman el PC a pie de cama. Yo creo que es una reminiscencia del pasado porque realmente está en la cabecera, lleva un brazo articulado y el propio paciente puede colocárselo delante y le sirve pues para, desde ver la televisión, acceder a Internet o incluso hablar por teléfono. Es una especie de centro de ocio que el paciente tiene. Pero al mismo tiempo se reutiliza ese dispositivo cuando los doctores van a visitar al paciente, giran la pantalla hacia ellos, introducen una tarjeta inteligente que el doctor lleva consigo y ese dispositivo se convierte en un PC que el doctor puede utilizar para acceder a historia clínica, recetar o firmar tratamientos de forma. Una vez que termina la revisión o termina digamos la visita, devuelve el dispositivo al paciente. El paciente puede continuar disfrutando del dispositivo. Es una forma de conseguir la movilidad sin necesidad de un dispositivo que tenga que llevar consigo. También Luis, cuando llega a casa, pues de vez en cuando recibe avisos, así que puede seguir teletrabajando, puede seguir accediendo a la información de forma segura que está en los sistemas del hospital, ¿no?, y firmar cualquier tipo de
recomendación al paciente, o incluso interactuar con algún colega que le pueda pedir su opinión médica acerca, ¿no? Le puede mandar las últimas radiografías o las últimas pruebas que han hecho un paciente y él puede interactuar con su colega sin tener que volver a desplazarse, ¿no? Al hospital, ¿no? Cuando Luis vuelve al día siguiente al hospital, como todos nosotros, quizá tenga que pedir en algún momento vacaciones o tenga que reportar una nota de gastos. Lo hace a través de su intranet, no tiene por qué no tiene por qué utilizar el papel en este caso. Reporta toda su información o hace las solicitudes. Esto desencadena una serie de flujos de trabajo internamente a través de su intranet y en tiempo, prácticamente muy poco tiempo, recibe la respuesta si ha solicitado unas vacaciones, si se las pueden conceder o no. Puede consultar sus turnos o cambiar los turnos de guardia que pueda tener, etcétera, ¿no? Pero también lo puede hacer a través de sus dispositivos móviles, ¿no? Luis, como quizá alguno de nosotros, también tiene un smartphone, puede utilizarlo para acceder a esa información, puede utilizar dispositivos que son de su propiedad, ¿no?, para acceder a los recursos que tiene el hospital, siguiendo una tendencia que últimamente es muy frecuente, que es la consumerización de los dispositivos móviles. Cada vez es más frecuente que los empleados aporten dispositivos y soliciten, ¿no?, que con esos dispositivos quieren acceder a los recursos de la empresa, como puede ser el correo electrónico, pero también a determinadas aplicaciones. Así que Luis puede tener una variedad de opciones para poder seguir accediendo a esa información. Pero no solamente Luis se puede beneficiar del documento electrónico, sino que en este caso, en el hospital, también han decidido favorecer a los pacientes y los familiares, ¿no? Comenté antes el caso de los consentimientos informados, es uno de ellos, también los formularios de alta, es decir, no se genera papel en este hospital, sino que se rellenan todos los documentos electrónicamente, y en el caso de los consentimientos informados, cada vez que se tiene que realizar una intervención o un tratamiento con cierto riesgo, es necesario que el paciente firme, ¿no?, lea y consienta que entiende los riesgos que supone ese tratamiento o intervención. Así que en lugar de entregarle un papel y pedirle que firme ese papel y nos lo devuelva, lo que hacen es entregarle una pequeña tableta, ¿no?, como puede ser el tamaño de un iPad o algo menor, donde el paciente puede leer tranquilamente su documento, y una vez que está conforme, se le abre una ventana y él firma, bien utilizando su certificado digital, puede utilizar su DNI electrónico o utilizando otros métodos que puedan ser utilizados. De esta forma, para que nos hagamos una idea, solamente en una parte de los hospitales que hay en la Comunidad de Madrid, al año se generan 1.300.000 documentos. Y digo que en una parte porque son 4 o 5 hospitales. 1.300.000 documentos, y lógicamente esto va en aumento, ¿no? Esos documentos legalmente deben ser archivados por el hospital, porque pasan a ser parte de su historia clínica, la historia clínica del paciente, de tal forma que deben ser archivados, ¿no?, de forma segura, para que en cualquier momento puedan ser recuperados. ¿Durante cuánto tiempo? Pues en el caso de la historia clínica, durante toda la vida del paciente, ¿no? Luego, si generamos 1.300.000 documentos todos los años y vamos almacenando todos los años, al final nos juntaremos, al cabo de 30, 40 años, casi 50 millones de documentos. Si lo multiplicamos por esos 15 euros que comentábamos al principio, nos podemos hacer una idea de lo que puede suponer en coste de archivado ese documento. El paso al documento electrónico tiene un ínfimo coste comparado con la gestión del papel. En algunos casos, algunos de estos documentos incluso tienen que poder ser recuperados originalmente para que el paciente lo pueda revocar posteriormente a haberlo firmado. Con lo cual, si el documento lo hemos almacenado en un archivo externo a la organización, hay que hacerlo venir, quedar con el paciente, que el paciente lo firma, etcétera. Lo cual también tiene un gasto importante en tiempo. Así que, hasta ahora hemos visto que la firma electrónica en dispositivos móviles tiene muchos beneficios, ¿no?, y sobre todo en ahorro de costes. Pero hasta ahora lo que conocíamos de la firma electrónica siempre tenía que ver con el uso de un certificado electrónico, bien como el DNI electrónico o bien con otros certificados. Cuando nos desplazamos, cuando estamos en movilidad, cuando estamos visitando alguna empresa o un hospital o en cualquier sitio, digamos que se hace complejo el poder utilizar nuestro certificado electrónico, ¿no? Es verdad que en el DNI
pues está más pensado, pero parece que todavía no está muy bien resuelto el hecho de utilizar dispositivos móviles y certificados electrónicos, ¿no? Bien porque tengo que precargar un certificado electrónico en mi dispositivo móvil, pero si el dispositivo no es mío, pues se hace difícil, tendría que conectar el dispositivo a un PC, cargar el certificado en ese PC, traspasarlo al certificado. Si lo utilizo en una Smart Card, todavía no hay prácticamente no hay lectores que se conecten a determinados dispositivos móviles, con lo cual me complica la vida. Y si además añadimos a esto ciertas dificultades, como pueden ser que no todos nos sabemos nuestro PIN del DNI, porque de los que estamos aquí, ¿cuántos se saben el PIN de su DNI? Yo diría que 10 o 12. Realmente nos complica el poder utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Así que tenemos que buscar una forma de poder firmar en dispositivos móviles en aquellos casos en los que no tengamos el DNI. Siempre que tengamos nuestro DNI o un certificado digital, nuestra recomendación es utilicémoslo, porque es el que mayores garantías legales nos va a proporcionar, ¿no? El uso del DNI electrónico, la ley de firma electrónica lo equipara a nuestra firma manuscrita a todos los efectos legales, con lo cual una firma con nuestro DNI, una firma con un certificado electrónico reconocido, nos va a permitir esas garantías legales. Pero existirán muchos casos en los que no va a poder ser. Es decir, es difícil. Podemos tener personal extranjero, podemos que no tengan DNI, podemos no sabernos el PIN, podemos no tener una forma de conectar nuestro DNI con el dispositivo móvil. Así que desde Smart Access nos preocupó el buscar alternativas que pudiesen ser válidas legalmente y al mismo tiempo facilitar la vida al usuario y a las personas que trabajamos, permitiéndonos firmar en esos dispositivos móviles. Estudiamos distintas formas de poder hacerlo, analizamos desde tarjetas de coordenadas, sistemas de password únicas o OTP, sistemas biométricos basados en huella dactilar, pero todas ellas resultaban complejas de implantar y no sencillas, ¿no? Y de repente uno se da cuenta de que la solución la tiene delante de sus propias narices, ¿no? Nos dimos cuenta que una de las posibilidades más sencillas es algo que hacemos habitualmente. Todos firmamos sobre un papel utilizando un bolígrafo. Pues ¿por qué no hacer eso mismo utilizando un bolígrafo, firmando sobre los dispositivos móviles que tienen una pantalla táctil? Y utilizando las características táctiles que tienen los dispositivos móviles podíamos llegar a firmar, ¿no? Así que esa firma podría ser una alternativa a la firma electrónica con un certificado. No nos valía simplemente con capturar la imagen de nuestra firma. No se trata de capturar cuál es la forma de nuestra firma, ¿no? Digitalizarla y plasmarla en un documento, ¿no? Sino que había que llegar un paso más. Y en este caso es algo que ya se estaba haciendo en otros ámbitos, que era capturar cierta información biométrica, ¿no? Cierta información que es característica de cada uno de nosotros, ¿no? Que nos identifica y que nos hace únicos de alguna forma, y es nuestro patrón caligráfico. Todos tenemos una forma única de firmar, no solamente el resultado que establece, que es la firma, sino cómo lo hacemos. Es decir, todos pues lo hacemos a una determinada velocidad, hacemos una serie de paradas, ¿eh? Y son movimientos inconscientes. Y esto se lleva estudiando desde hace bastante tiempo, yo diría que cientos de años, por una profesión que se llama los peritos calígrafos, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de conflicto judicial, pues, y firmamos un documento y luego repudiamos ese documento, el juez nombra a un perito calígrafo judicial y le pide que coteje dos firmas, una que hemos hecho delante del juez y del perito y otra que es la firma que está en cuestión o firma dubitada. Cuando los compara, lo que hace el perito realmente es analizar ese patrón caligráfico, busca características que no solo nosotros hacemos en esas firmas y que le permite deducir si hemos sido nosotros o no. Pues básicamente se trata de hacer lo mismo, aprovechando la potencia de cálculo que tienen estos dispositivos. Al mismo tiempo que firmamos, capturamos la información de dos parámetros importantes, como pueden ser la velocidad a la que movemos el bolígrafo sobre la pantalla y la presión que ejercemos sobre la pantalla. Utilizando esos dos parámetros podemos extraer a través de un algoritmo matemático esas características, ese patrón, y utilizarlo como una forma de posteriormente cotejar si alguien vuelve a firmar, si hemos sido nosotros o no los que, aunque seamos capaces de hacer una firma, digamos, cuya imagen sea equivalente a nuestra firma,
si otra persona sea capaz de hacerlo, probablemente no firmará exactamente igual como nosotros lo hacemos, ¿no? Las ventajas de este tipo de firma es que es una tecnología que llamamos complementaria a la firma electrónica. No pretende sustituir a la firma electrónica. Insisto en que la firma electrónica con certificado es la que mayores garantías legales y jurídicas tiene. Y siempre que podamos utilizar una firma electrónica con certificado, debemos hacerlo. Pero en aquellos casos en los que no sea viable utilizar un certificado electrónico, podremos utilizar la firma biométrica, ¿no? El uso en combinación con los dispositivos móviles nos va a permitir capturarla en cualquier lugar, ¿no? Si estamos supongamos, un siniestro, ¿no? Hemos tenido un golpe con el coche, podríamos llegar incluso a hacer nuestro parte de accidentes directamente en un dispositivo móvil, en nuestro smartphone, y ambas personas firmar ese parte amistoso y no tener que tener el engorro de sacar el papel, buscar un bolígrafo, rellenar los dos, etcétera, y mandarlo en tiempo real. Y en el caso de la firma manuscrita, pues tiene una amplia aceptación social, ¿no? Y sobre todo personal. Estamos muy acostumbrados a que en centros comerciales, ¿no? O en supermercados nos hagan firmar, ¿no? O incluso cuando un mensajero nos llega a nuestra empresa y nos pide que firmemos un dispositivo. El que una persona firme sobre un dispositivo está bastante aceptado socialmente y no genera normalmente ningún rechazo por parte de las personas. ¿Cómo firmaríamos, ¿no? ¿Cuál sería el resultado de una firma biométrica sobre un documento? ¿Cómo se plasma una firma biométrica sobre un documento? No se trata solamente de coger el grafo de la firma y plasmarlo, como podríamos ver en este documento. Supongamos que tenemos un documento electrónico. Si está orientado al usuario final, lo más normal es que sea un fichero en formato PDF. Pues digamos que tenemos un fichero PDF y le pedimos a una persona que lo visualice sobre una tableta o sobre un smartphone, y cuando está de acuerdo dice que quiere firmarlo y se abre una ventana de firma y él lo firma utilizando un bolígrafo especial que permita escribir sobre la pantalla táctil. Una vez firmado, cogemos el grafo y lo plasmamos en el documento. Es más una ayuda visual que otra cosa. Esto no tiene ninguna validez ni jurídica, ni sirve para que si después el usuario ve el documento, pues reconozca su propia firma, ¿no? Pero al mismo tiempo el sistema, como comentaba, ha capturado los datos biométricos, ha creado un perfil caligráfico a partir de esa información que la tableta o el smartphone ha capturado, ¿no? Pues eso los insertaremos en el documento y los meteremos como metadatos, es decir, son datos que están dentro del documento pero no se ven, ¿no? Están allí por si en un momento dado los necesitamos para posteriormente cotejar, ¿no?, si he sido yo o no el que ha firmado ese documento. Para evitar que esos datos puedan ser reutilizados por parte de la empresa o de quien ha capturado mi firma y se puedan insertar en un segundo documento que no es el que he firmado, se toma la precaución de cifrar esos datos, ¿no? Y se cifran con una clave asimétrica, cuya clave de descifrado no tiene la empresa que nos está pidiendo que firmemos ese documento. Si es un hospital o si es una empresa de seguros, no tienen esa clave de descifrado, sino que la custodiará una tercera empresa que llamaremos un tercero de confianza. Este tercero de confianza tiene como objetivo custodiar esa clave y solo descifrará esos datos biométricos en caso de conflicto judicial, en caso de que se ordene un juez, y descifrará esos datos para que se pueda utilizar para hacer ese cotejo posterior con esa firma y de forma que esos datos no puedan ser reutilizados sin mi permiso. Pero con esto resolveríamos la identificación del firmante, es decir, sabemos quién ha firmado, tenemos esos datos, pero no estamos resolviendo un aspecto importante de la firma, que sería la integridad del documento. Si ese documento se alterase, si ese documento se cambiase de alguna forma, no lo detectaríamos. Así que es necesario añadirle algún método adicional. Además del grafo y los datos biométricos, lo que haríamos es que ese documento, el dispositivo lo enviará a un servidor de la empresa. Supongamos que es el hospital que nos está pidiendo que firmemos ese consentimiento informado. Pues a través de su conectividad 3G o Wi-Fi lo enviará a ese servidor. El servidor lo recibirá y le aplicará dos cosas: un sello de tiempo para determinar en qué instante concreto se firmó y una firma electrónica con un certificado emitido a nombre de la empresa. En este caso sería a nombre del hospital, o si fuese una empresa de seguros, a nombre de la empresa de seguros, si fuese un banco, ¿no? ¿Para qué? Pues precisamente para garantizar esa integridad de ese documento, ¿no? Así que con la firma biométrica
y los datos biométricos garantizamos la identificación, y con la firma electrónica que realiza la empresa garantizaríamos la integridad. Ese documento no se puede alterar sin ser detectado posteriormente. Así que tenemos un documento a todos los efectos, como si fuese un PDF, se lo podemos mandar a la persona que ha firmado su correo electrónico y él reconocería su propia firma y además estaría firmado electrónicamente. Esta tecnología la hemos denominado Biosignature y ha sido un resultado de 2 años de colaboración de los técnicos de Smart Access y la Universidad Carlos III de Madrid. Por cierto, muy cercana a donde nos encontramos, ¿no? Una de las dudas más habituales que suele suscitar este tipo de tecnología es sobre su validez legal, ¿no? ¿Tiene validez legal? ¿Puede utilizarlo como si utilizase un documento electrónico? ¿O esto me invalida el documento electrónico si firmo de esta forma, ¿no? Así que hemos trabajado durante algún tiempo con algunas firmas de abogados, ¿no? Y a través de ellos hemos llegado a la conclusión de que este tipo de firma puede ser considerada firma electrónica, digamos, básica. La ley no habla de básica, sino de firma electrónica, y establece 3 niveles, que se llaman firma electrónica avanzada y firma electrónica reconocida. En este caso sería el primer nivel. Puede ser utilizada como prueba, ¿no?, válida en un procedimiento judicial, pero la carga de la prueba está en quien la presenta. Es decir, que si presentamos un documento con estas características, tendremos que demostrarle al juez y al perito que designe que tenemos una serie de digamos, características de seguridad suficientes como para garantizar esa identificación y esa integridad del documento. Mientras que si utilizamos un certificado electrónico, esas garantías ya las establece la ley porque las reconoce como tales. Es decir, que podemos utilizarlo como prueba legal, pero digamos tenemos un mayor trabajo en caso de juicio. Al mismo tiempo, otra de las cuestiones que se pueden suscitar es cuánto de complejo puede ser implementar esta tecnología dentro de las aplicaciones que normalmente utilizamos. Lo que hemos tratado de hacer desde Smart Access es integrar toda la tecnología en una única plataforma que facilitase, ¿no?, su uso desde dentro de las aplicaciones que estamos acostumbrados a utilizar. Bien aplicaciones que pueden ser desarrolladas en un PC o bien en distintos tipos de aplicaciones o dispositivos móviles. Para ello, la plataforma, que se llama SealSign, y que siempre digo que tengo que pedirle disculpas a Chema porque Seal, si alguien lo sabe, tiene 2 traducciones del inglés. Una de ellas significa sello, con lo cual representaría Seal, sello, y Sign, firma, sería el sello y la firma, pero Seal también significa foca. Así que podría ser la foca que firma, pero nada que ver con la foca de nuestro querido amigo Chema. SealSign está formado por 5 grandes módulos. Son módulos que se pueden implementar de forma separada, no sobre y que representan cada una de las funcionalidades que implica la plataforma. La primera, y pasaré rápido, es un motor de firma electrónica tradicional. Está basado en servidor, recibe un fichero en cualquier tipo de formato, PDF, XML, binario o ficheros Office o OpenOffice, una referencia a un certificado digital que puede estar en posesión del cliente o almacenado en un servidor o en un sistema de custodia segura con un HSM, y genera una firma electrónica. Puede hacer firmas múltiples, firmas en paralelo, puede verificar la validez de los certificados, si han sido revocados o no, puede generar sellos de tiempo, lo que viene a ser un motor de firma de los varios que existen en el mercado. Por parte de SealSign Biosignature sería la parte equivalente, pero que nos permitiría firmar biométricamente un documento. Lo que hemos visto antes teóricamente, puede utilizar un fichero de representación visual como un PDF, y sobre todo añade una funcionalidad interesante que permite hacer la comparación biométrica en tiempo real. Puedo hacer aplicaciones que hagan firmar al usuario y permitan que ese usuario, una vez firmado, en tiempo real y en menos de un segundo, decir si esa firma era o no era suya. Es decir, se compara contra un patrón que esté almacenado previamente, lógicamente siempre que el usuario haya dado su previo consentimiento. Pero sería una operativa parecida a la que utilizan las entidades financieras, que nos hacen, cada vez que abrimos una cuenta, firmar un cartón con nuestra firma, y que siempre que hacemos una operación con nuestra firma, pues coteja. Pues en este caso podría hacer algo parecido, pero electrónicamente y en tiempo real. El tercer módulo representaría la forma que entendemos que
tratamos de hacer que las empresas que desarrollan aplicaciones de software no tengan que enfrentarse a la complejidad de integrar la firma biométrica o la firma electrónica. Y es a través de una serie de componentes que se traducen en clases en Java o en .NET o en applets Java o componentes para las plataformas móviles más populares que integran esas funciones de firma electrónica o firma biométrica y que pueden ser embebidos dentro de aplicaciones que estemos desarrollando. Existen componentes para las plataformas de firma más habituales, como pueden ser BlackBerry, Android, iOS, o iPhone y iPad y Windows Phone. Así que podemos utilizarlos para integrar estas funciones de una forma sencilla dentro de nuestras aplicaciones. El cuarto componente tiene la función de resolver la problemática a la que nos enfrentamos cuando queremos firmar electrónicamente con un certificado en un dispositivo móvil. Hemos visto que tiene ciertas dificultades, pero no es imposible. Cuando tenemos que firmar en un iPad o tenemos que firmar en nuestro dispositivo Android, una de las opciones es cargar nuestro certificado digital dentro del dispositivo, ¿no? Como hemos visto, todavía no hay lectores, con lo cual llevarlo en una tarjeta se hace complejo. Así que la alternativa que tenemos es introducir ese certificado dentro del dispositivo. Pero ese certificado nos representa legalmente, ¿no? No podemos posteriormente, algo que esté firmado con ese certificado, no lo podemos repudiar a menos que hayamos revocado ese certificado, ¿no? Si perdemos el dispositivo y hasta que revocamos ese certificado alguien firma con él, nos representaría cualquier documento, nos representaría, lo cual supone un cierto riesgo, ¿no? Llevar el certificado en el dispositivo, pues tiene el riesgo de que si perdemos o acceden a ese dispositivo sin nuestro permiso, pues utilizarían nuestra firma. ¿Qué es lo que pretende hacer el módulo? Pues permitir almacenar ese certificado centralizadamente en un dispositivo pensado para custodiar claves como es un HSM y a través de una serie de agentes permitir utilizar esos certificados remotamente de una forma segura. Lo podré utilizar desde mis aplicaciones en dispositivos móviles, pero también desde mi PC de trabajo o desde mi PC de casa. Puedo instalar esos agentes y esos agentes me van a permitir que las aplicaciones perciban este certificado como si estuviese instalado en cada uno de los dispositivos, y no lo está, sino que está centralizadamente, y siempre que vaya a firmar con ese certificado me pedirá lógicamente un PIN y se comunicará con este dispositivo central. Por último, el último módulo es un pequeño cajón desastre donde ubicamos aquellas aplicaciones que hacen más fácil el uso de la firma electrónica o que están relacionados con su uso, ¿no? Por una parte tenemos un portafirmas que viene a ser como un, buzón donde mi organización me envía los documentos que tengo que firmar. En este caso podría ser una aplicación muy pensada para altos cargos o directivos, donde tengan que firmar varios documentos al día y necesitan un punto donde encontrar toda la documentación que tienen pendientes de firma, ¿no? Pues el portafirmas existiría en versiones web y en versiones para las distintas plataformas móviles. Siempre que hablamos de documento electrónico hablamos también, o muchas veces, de gestor documental. Lo que hemos hecho es trabajar en integrar la plataforma de firma con los gestores documentales más habituales, como pueden ser SharePoint o Alfresco, para que no tengamos que, cuando queramos firmar un documento, extraer el documento del gestor documental, ¿no? Firmarlo y volver a introducirlo, sino que ya que está en el gestor documental, desde el mismo gestor documental se pueda, con menús contextuales, firmar y aprovechar funcionalidades que puedan tener esos gestores documentales, como la definición del flujo de trabajo, ¿no? Pues para automatizar procesos. Por último, hablar también del archivo electrónico longevo, que no sé si todos conocen, pero bueno, viene a resolver la problemática de almacenar un documento electrónico firmado a largo plazo, ¿no? Supongamos que tenemos un documento, que yo tengo hoy un documento que he firmado con mi DNI electrónico, ¿no? Es un documento, puede ser cualquier tipo de formato, pero vamos, digamos que será un formato pensado para archivo a largo plazo, como puede ser el PDF/A. Lo firmo con mi DNI electrónico y utilizaré para ello un algoritmo criptográfico, como puede ser el algoritmo RSA, con una clave que es la que implementa el DNI, que es una clave de 2048 bits, ¿no? Si ese archivo lo tengo que almacenar durante 25 años, ¿alguien está convencido de que dentro de 25 años las claves RSA de 2048 bits seguirán siendo seguras? Probablemente no. Probablemente no, porque el aumento de la capacidad de cálculo de los ordenadores amenaza constantemente a los algoritmos, y eso es lo que obliga a utilizar cada vez claves de mayor tamaño, ¿no? Y a que aparezcan nuevos algoritmos. Con lo cual, ¿cómo resolvemos esta paradoja? Es decir, ¿cómo podemos almacenar un documento que firmo hoy, ¿no?
con un algoritmo que hoy es vigente y se considera seguro y puedo conseguir que dentro de 25 años siga siendo seguro. Bueno, pues eso se hace a base de refirmar periódicamente ese mismo documento, ¿no? Normalmente cada año o cada 2 años, utilizando siempre el último algoritmo criptográfico que se considere más seguro. Es decir, que consistiría en que el documento original lo colocaría en una especie de sobre electrónico, sobre virtual, y lo sellaría o lo lacraría con una firma electrónica, ¿no? Al cabo del año cogería el sobre lacrado y lo metería dentro de otro sobre y lo volvería a lacrar, ¿no? Al final lo que tendría es una especie de muñeca matrosca electrónica, es decir, 25 sobres uno dentro de otro, si fuese, pero cada uno firmado con el algoritmo criptográfico que se considere más seguro en cada momento, que esté aceptado. Y con esto conseguiría que el documento mantuviese su integridad, ¿no? Que alguien no pudiese haber roto la clave, porque podrá romper las claves interiores, pero no los envoltorios exteriores, con lo cual preservaré la integridad de ese documento. Bueno, y por no hacer todo excesivamente teórico, voy a tratar de enseñar una aplicación práctica de cómo utilizar la firma electrónica. ¿Se ve? Sí. Vale. Os voy a conectar el 3G para que lo podamos ver. Que no me quiero... Vale. Bueno, pues tendríamos un iPad con una aplicación. Vamos a ver si conseguimos que se nos conecte a Internet. Vale, pues ya lo tendríamos. Bueno, tenemos una pequeña aplicación de demostración, se llama ShareSign Demo. La pulsamos y lo que hace la aplicación esto es una aplicación de portafirmas, como he comentado antes, ¿no? A través de las configuraciones que luego veremos, pues me identifica, dice que soy, como ve arriba a la derecha, Antonio Vilda Juárez. Lógicamente no soy yo, porque no me parezco de la foto, pero lo que dice es que Antonio tiene 5 documentos pendientes de firma. Es decir, es mi organización, distintas personas de mi organización me han enviado 5 documentos que quieren que yo firme, ¿no? Dispongo también de un bolígrafo pensado para interactuar con pantallas capacitivas, que son las pantallas multitouch, porque como sabéis no se pueden operar salvo con el dedo. No funcionan bolígrafos tradicionales sobre ella, ni punteros tradicionales. Y lo que voy a hacer es revisar estos 5 documentos y proceder a firmarlos, ¿no? En el primer caso, bueno, pues veo que es una solicitud de informe técnico que me envía mi Departamento de Informática y Comunicaciones y me ha enviado el 1 de julio de 2011. Bueno, llevo tiempo sin firmar. Así que pulso sobre él y veo que es un documento, ¿no? PDF, ¿no? Bueno, pues tengo la posibilidad también de ver las notas que otros usuarios han querido aportarme como parte del documento, ¿no? Pues aquí veo que quien me ha enviado el documento pues ha decidido escribirme algo tan trascendental como bla, 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 bla. Bueno, yo reviso el documento, en este caso he llegado a la conclusión de que no me corresponde a mi firma, que esto es un error, ¿no? Así que pulso el botón de rechazar que aparece abajo, me pide un motivo, le digo que no procede y puedo escribir, bueno, pues es un error. Y rechazo el documento. Así que el documento se devolvería de forma automática a la persona que me ha enviado indicando este motivo. Pasaría al siguiente documento, lo mismo, veo que es un informe técnico 2. Como veis, hemos tenido mucha imaginación al poner los títulos. Veo que también, en este caso es el mismo documento, porque no es más que una demostración, pero en este caso sí decido firmarlo, me parece que sí. Tengo en mi portafirmas, previamente he cargado mi certificado electrónico, lo llevo cargado junto con la aplicación en el iPad y tengo 2 configuraciones. Puedo hacer que cada vez que firme me pida un PIN o una contraseña del fichero del certificado, de forma que preserve que si alguien captura mi iPad pues pueda
bueno, pues que no pueda firmar en mi nombre, o puedo hacer que introducir esa contraseña en la configuración y que no me la pida y hacerlo de forma automática, ¿no? Como he comentado antes, esto es una aplicación muy pensada para directivo de altos cargos, ¿no? Y si hemos aprendido algo es que los conceptos directivo y paciencia no son compatibles. Así que normalmente cuando tratamos de explicarle que es mucho más seguro que introduzcan el PIN cuando tiene que firmar 50 documentos, ¿no? Y ese PIN a lo mejor son 4 dígitos, pero a lo mejor son 8, ¿no? Depende de la política de la organización, o son más, pues introducir 50 veces el PIN, pues bueno, les resulta algo incómodo. Así que existe la posibilidad de que nos lo pida al inicio de la sesión, nunca o cada vez que firmemos. En este caso voy a firmar, lo tengo configurado en modo cómodo, así que le digo que quiero firmar electrónicamente y lo que procede es a firmar. Tan sencillo como pulsar un botón, ¿no? En este caso debería tardar 1 o 2 segundos, pero por la red de 3G, pues os pido disculpas, pero tardará un poquito, algunos segundos más. Debería estar terminando. Así que, muy bien. Pues ya he firmado el segundo documento, así que ya veo que el resto de los documentos son todos parecidos, son todos y los ha revisado pues una serie de personas. Como veis, aparecen una serie de perfiles. Si tuviese almacenada la fotografía de esas personas, incluso puedo hacer que aparezcan esas fotografías con un icono que me dice si han sido firmantes previos o revisores, ¿no? En muchos casos me puede interesar que el documento pase por un flujo de trabajo que lo tenga que revisar una persona de mi confianza. Puede ser mi secretaria, mi jefe de gabinete, el departamento correspondiente, y yo, si veo la foto con el icono de revisor, sabré que ese documento ha sido revisado previamente por esa persona y me evitaré tener que leerme las 40 páginas y revisar ese documento, ¿no? Así que estableceré mi confianza. En este caso, pues voy a firmar 2 documentos al mismo tiempo. Voy a marcar estos 2 como que los quiero firmar y firmaré desde la pantalla principal y procederá a hacer la firma, ¿no? Bueno, mientras firma, deciros que lo que está haciendo es comunicarse con el servidor de firma. El primero ya ha aparecido el icono, ya ha terminado. Cada vez que firma, pues me va mandando, a efectos de demostración, pues el resultado a mi correo electrónico. Luego podremos ver, ¿no?, el resultado de uno de ellos. Y por último, voy a firmar la solicitud de informe técnico 5. Pero en este caso voy a simular que no tengo un certificado. No tengo un certificado para electrónico. Voy a olvidar que tengo uno instalado en mi dispositivo y voy a utilizar mi firma biométrica, ¿no? En este caso pulsaremos el botón de firma biométrica y se abrirá una ventana de firma, como veréis, ¿no? Bueno, pues me permite utilizar el bolígrafo, ¿no? No puedo firmar con el dedo, ¿no? No vale firmar utilizando el dedo porque cambiamos nuestro patrón caligráfico, ¿no? Es decir, no firmamos igual cuando firmamos utilizando nuestro dedo que cuando firmamos con un bolígrafo, ¿no? Igual que lo que voy a hacer tampoco es recomendable, que es firmar sujetando la tableta en el aire, sino que es recomendable que se apoye sobre la mesa. Pero bueno, vamos a decir que yo firmo aquí, escribo mi firma y no sé, voy a hacer aquí un monigote, ¿no?, por que se vea que estamos en Madrid. Todo esto para que luego lo veáis en el documento y no me digáis que ya lo tenía preparado. Así que lo que está haciendo ahora mismo ha sido captar el patrón caligráfico de todo lo que he firmado, ha capturado mi firma y la está plasmando en el documento, enviándose al servidor para que la procese. Y en breve veremos el resultado. Muy bien. Ya terminó, ya he firmado electrónicamente y mientras veo el documento en el correo, mientras me lo baja, voy a aprovechar que voy un poco justo de tiempo, pues aprovecharé pues para contaros, ¿no? Esta persona que conocéis, ¿no? El gran Paco Umbral, ¿no? Y hizo conocida esa frase de yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Bueno, pues yo me voy a permitir emularle. También comentaros que bueno, he tenido la suerte de ser guiado por Chema y escribí un libro sobre DNI electrónico donde he tratado de plasmar pues no solamente las tecnologías que tienen que ver con el DNI, sino todas aquellas relacionadas con la firma electrónica, ¿no? Tiene un
un enfoque divulgativo, no pretende ser un manual al uso. Y, bueno, pues modestamente me permito recomendaros que lo podáis leer porque si tenéis curiosidad, a mí me cautivó realmente el DNI electrónico y la cantidad de tecnología que implementa dentro, ¿no? En algo tan pequeño como puede ser ese chip, ¿no? Que tengamos un ordenador con su sistema operativo completo, con su almacenamiento, con su sistema de ficheros, con un montón de medidas de seguridad y de contramedidas, ¿no? Pues la verdad es que es bastante sorprendente, ¿no? Pero sobre todo la cantidad de usos que se pueden utilizar, ¿no? Yo os invito a que lo leáis y que, si queréis, compartáis conmigo vuestras impresiones. Pues ya tendría el documento aquí resultado. Vale. Este sería el resultado del informe técnico. Como veis, está la firma, se ha plasmado en el documento. El documento, aunque no se puede visualizar, porque el visor del iPad no representa las firmas electrónicas, está firmado electrónicamente y lleva un sello de tiempo, y los datos biométricos están insertados dentro del documento. Es decir, que he recibido por correo electrónico ese documento, yo veo que está firmado y que lleva mi firma, y además tiene una serie de características técnicas que me permiten utilizarlo en mi archivo electrónico y luego como prueba en un procedimiento judicial. Y nada más, simplemente deciros que si me quedan 2 minutillos, pues alguna pregunta, aunque Informática 64 publicará, supongo, las presentaciones, yo me he permitido la licencia de publicarla en nuestra web, si alguien se la quiere bajar, ¿no? Pues la tenéis disponible en nuestra página web, y que si alguien tiene alguna duda, pues que estaré encantado de contestarla bien aquí o durante la pausa de café, donde prefiráis. Bueno, lo primero, muchas gracias, Rames, por la charla.